Hola amigos. Bueno, hoy es 18 de noviembre y para el día de mañana 19 ingresa Plutón finalmente al signo de Acuario. Ya él nos dio un poco para que probáramos, nos dio una antesala cuando estuvo transitando por allí por Acuario los primeros grados y luego regresa. Este es un movimiento que hacen todos los planetas, es decir, que es algo bastante normal y que generalmente, como estamos hablando de un mecanismo simbólico, porque los planetas siguen su curso normal eternamente, pero desde la óptica de la Tierra pareciera que se retroceden. Entonces, por eso es que se llaman retrógrados. Como la astrología es la interpretación, ¿verdad?, que le damos a los eventos cósmicos y la influencia que ellos tienen en el ser humano, y en particular desde el punto de vista de la Tierra. Entonces, los astrólogos, nosotros, realizamos una serie de conjeturas vinculadas a esa influencia. Entonces, si estamos hablando de un arquetipo en particular, ese arquetipo lo revisamos profundamente y luego le vamos, eh, en esa revisión le vamos dando acciones, porque los planetas hablan de acciones en los diferentes términos o en los diferentes estatus o niveles que nosotros queremos o estamos estudiando para una carta astral, para un evento en particular, etc. Hay una influencia que se mueve con los diferentes planetas que van directamente a la parte psíquica, a la parte mental, a la parte psicológica. Y luego hay eventos que están relacionados con esas acciones o con esos momentos o momentums que tiene el planeta Tierra con relación a esto que interpretamos nosotros. ¿Ok? O sea, que nosotros los astrólogos interpretamos esas cosas y para ello nos vamos al pasado. Por eso que yo digo que los astrólogos tenemos así como un dron que teledirigimos, ¿verdad? Que podemos ir al pasado, nos remontamos al pasado, podemos ir al futuro, porque como los planetas son cíclicos, entonces la historia nos va dando información que puede ser útil. Yo aquí hoy les traigo un mix bastante fuerte para todo lo que quiero hablar con este ingreso de Plutón al signo de Acuario, porque dicho sea de paso, ya no vuelve más nunca a Capricornio, sino hasta dentro de 248 años. Y ninguno de nosotros está vivo. Pero lo que sí podemos hacer es hacer una secuencia de el impacto que va a tener, porque se siente. O sea, una cosa es que tú vayas sintiendo que como que la cosa va moviéndose y otra es cuando ya el efecto está marcado. Y para ello les traje una secuencia de los años que estuvo Plutón con las fechas exactas, que parece ser que en los últimos dos ingresos y con este el tercero, eh, le gusta el mes de noviembre a Plutón para hacer el cambio. Mm, Mes de noviembre que está justamente regido por el signo de Escorpio, aunque para el 2008 ingresó en noviembre, le gusta el mes, pero bajo el signo de Sagitario. Entonces tenemos que para mañana, ¿verdad? 19, Plutón ingresa cuando se ponga a los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos en el signo de Acuario. Allí es cuando abre plus una puerta, cuando esa energía ingresa de alguna manera. Y yo les tengo una presentación aquí para que vean más o menos cuáles son las características y por dónde van los tiros a la hora de enfrentarnos con esta larga data que va a tener el planeta transitando por allí y cuáles son los signos que va a afectar, etcétera. Y yo particularmente traigo un trabajo dedicado a Venezuela para que también nos demos cuenta los venezolanos que tenemos unos recursos extraordinarios y que van a suceder cosas. Y que van a suceder cosas porque esto es hasta el final. O sea que sabemos que el final es final y Plutón tiene que ver con los finales.
¿ok? Entonces, en este momento que estoy hablando yo con ustedes, está a 29 grados, 58 minutos y 28 segundos. Es decir, que en 32 segundos, ¿verdad? Que es el transcurso de tiempo, vamos a tener entonces el ingreso de Plutón al signo de Acuario. Como él es el más distante del Sol, su órbita, ¿verdad? Es la más lejana, por eso es que una vuelta completa se lleva 248 años, que es lo que ya les dije, les había comentado. Entonces, aquí hay unas cosas, unos aspectos personales que nosotros tenemos que trabajar, ¿ok? ¿Cómo puedo yo interpretar este tránsito de Plutón? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Porque aquí no es tan solo el cambio de signo, si cambia o no cambia de zona, es decir, de casa. Recordemos entonces que la astrología tiene el signo que nos da las características, nos da la tonalidad. Tenemos los planetas que son los actores, ¿verdad? Que se visten de la tonalidad. Tenemos las casas que son los espacios, el escenario. Y luego tenemos los aspectos que son la comunicación, es decir, que tenemos que ver la interpretación en varios niveles. Como es un planeta generacional, es más importante solo sí cuando éste hace contacto directamente con los planetas personales. Cuando hace contacto con planetas sociales, entonces la dinámica es totalmente distinta. Pero si, por ejemplo, ese Plutón hace contacto con tu Luna, con tu Mercurio, con tu Venus, con tu Marte, esto genera un impacto mucho mayor, no tan solo en la parte psíquica, como les dije, en la parte psicológica, en la influencia de la energía, sino también en los aspectos y en los eventos que puedan seleccionar. Una vez que esté, por ejemplo, con Júpiter, con Saturno, con Urano, con Neptuno, ya la temática es otra. Y es distinto si hace contacto, por ejemplo, con puntos astrológicos, como por ejemplo la rueda de la fortuna, el infortunio, alguna parte árabe, algún asteroide, ah, el ascendente, el medio cielo, el fondo del cielo, la cúspide de una casa. Tiene, tiene de qué sacarse prácticamente varias narrativas, porque como es un tránsito tan lento, se tarda muchísimo en cambiar de un grado a otro y se afinca, ¿no? O sea, es como que exprime lo que necesita exprimir, se convierte en un gran exprimidor y se queda allí un rato, o sea, que sacando todo y extrayendo todo y sacando todo y matando todo y haciendo todo lo que necesita hacer. Entonces, cada uno a nivel personal debe trabajar un poco qué le está diciendo, cómo podemos interpretar este tránsito de Plutón. Él es lento, él es invisible y tiene el poder de manifestar. Entonces, todo planeta genera una acción interna-externa que puede ser positiva o negativa. Fíjense ustedes que no estoy hablando de bueno o malo. A veces un planeta está muy bien y imprime mucho más dolor. ¿Por qué? Bueno, porque las consecuencias de ¿ok? Una persona como por ejemplo Putin tiene un Plutón angular en la casa 10 y ya sabemos que ha tenido el poder para manifestar esa posición privilegiada que tiene él para hacer esguace y destrozo. Igualmente sucede, por ejemplo, con Hitler, que tenía Plutón en la casa 8, lo que significa que ese Plutón en casa 8 lo que le generó es una influencia para poder tener la potestad de matar tanta gente como lo hizo, pues la casa 8 está vinculada con la muerte, las crisis y otras cosas, ¿no? Pero en términos general, para lo que nosotros vemos en concreto, eso es lo que significa.
Entonces, voy a hacer un recorrido, ¿verdad? Para que sepamos cómo lo tenemos que revisar. Nosotros tenemos que revisar para tener, ¿ok? Recuerdo, parte de la información que nos va a suministrar este cambio, que nunca es igual. Eso está claro. Cada ingreso de cada planeta, cada etapa de la vida que estamos viviendo, cada minuto de la vida, puede que tenga algunas características parecidas de otros, porque es cíclico, pero siempre son o actores o situaciones distintas y que nos llevan o nos impulsan a evolucionar. Entonces, para revisar que las etapas de Plutón, y ya les voy a dar la fecha que deben revisar, ¿ok? Primero tenemos que ver la parte mundial. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo? ¿Verdad? Si nos interesa la historia, si nos interesa saber un poco más. ¿Qué estaba sucediendo en el mundo en el momento que el planeta ingresa? Ya después, cuando se va desarrollando el tránsito, bueno, van sucediendo una serie de eventos, ¿ok? Luego nos vamos de la parte mundial a lo social, ¿ok? O sea, o vemos lo social desde la parte mundial, lo social desde el colectivo cercano, que estaríamos hablando de lo que es el país, del colectivo más próximo, que estaríamos hablando de lo que está ocurriendo muy cerca de nosotros, incluyendo la familia, el trabajo, nuestros seres que son parte de nuestra red. Y luego la parte como más centrada, que es nuestra parte más íntima, nuestra relación, donde está incluida la familia, pero no la familia, mis primos, mis abuelos, mi no, sino mi familia, mi núcleo familiar, qué está sucediendo allí, para luego, cuando ya estamos en el espacio personal, ¿ok? Vemos qué está sucediendo, en qué casa, qué está sucediendo conmigo, o sea, directamente conmigo. Desde la carta natal, que es donde tienes el planeta, que es el que te va a decir cuál es el prototipo que tiene. Y luego la casa donde actúa. Por ejemplo, si tengo muy mal aspectado, con un estado cósmico muy, pero muy bajo, negativo, de el planeta, no me va a dar frutas ni me va a dar manzanas bellas y grandotas y preciosas, pase por donde pase, porque la recepción que tengo yo del planeta en mi carta natal está débil y eso genera un poco más de lo que ya yo conozco y sé. Entonces, allí hay un esfuerzo que hay que hacer del planeta para que toda esa influencia pueda ser lo más beneficiosa posible para ti como ser humano que estás creciendo. Si por otra parte el planeta tiene muy buen aspecto, eso no le quita cuáles sean las funciones. Es decir, si él es el matador por naturaleza, a lo mejor se te va a facilitar para hacer cierres de ciclos importantes. Entonces revisa. Yo diría que depende del elemento dominante que tengas en tu carta natal, utilices las herramientas adecuadas. Si, por ejemplo, tienes mucho fuego, bueno, hacer una carta, hacer ejercicio, algo que mueva el cuerpo, esto te puede ayudar a cerrar ciclo. Si por el contrario está el ciclo que está cerrando y tienes muchos elementos tierra, entonces revisar qué qué cosas tienes, ¿verdad? Hacer como un inventario de las cosas materiales donde se van a mover. Si por el contrario es agua, cómo estoy procesando todo lo que es el aspecto emocional, cómo me estoy acercando a los otros, cómo estoy haciendo, cómo le estoy poniendo punto final a las cosas. Y si por el contrario el cierre es en aire, ¿verdad? Y sabemos que cada signo tiene un elemento, entonces, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos y hacia dónde van? Entonces puedo hacer cualquier tipo de ejercicio, hasta con un incienso puedo hacer cambio. Pero esto no es que lo hago yo mañana porque está entrando Plutón al signo de Acuario y ya me olvidé. No, recordemos que esto es un largo tránsito, o sea que tenemos mucha tela que cortar, muchísimo.
Y hay unas edades y unos momentos especiales y eso va a depender de cada uno de nosotros. Así que eso se los dejo yo allí para que puedan trabajar. Entonces, ¿cuáles son las fechas a revisar? La fecha a revisar, la primera y más cercana, es 28 de noviembre del 2008 cuando él ingresa al signo de Capricornio. ¿Recuerdan la burbuja, la crisis mundial, toda aquella cosa? Bueno, pero el día exacto del ingreso de Plutón al signo de Capricornio fue el 28 de noviembre del 2008. Revisión completa. ¿Qué pasó ese día? Así como mañana van a decir, el 19 de noviembre del 2024 ingresó definitivamente al signo de Acuario. El anterior, que es Plutón en el signo de Sagitario, fue el 11 de noviembre de 1995. 11 de noviembre de 1995. Marcó un antes y un después, porque es que el Plutón es así. Él marca, mata, genera, divide, fulmina, fulminante. Por eso vemos antes y después. El proceso puede ser lento, silencioso, invisible, pero genera un cambio que por eso es que tanta gente dice cambio y transformación, cambio y transformación, cambio y pero es una metamorfosis, es una regeneración, es una renovación, es un cierre de ciclo, es culminar, es un proceso donde te ves y dices, sí, es cierto. Y no tan solo porque hayan pasado los años, sino que hay algo dentro de ti, desde lo más profundo de tu psiquis, que genera un cambio. Y eso se llama en otro algo la madurez, el asentamiento, el poder ver las cosas. Y eso generalmente pasa después de unos procesos de resiliencia, de crisis, de transformación verdadera, psíquica, mental, espiritual y física. Entonces hay un proceso anterior, porque los que somos algo mayorcitos ya, podemos haber vivido también en septiembre de 1984, cuando Plutón ingresó al signo de Escorpio. Entonces tenemos 1984, septiembre, ingresó al signo de Escorpio, 11 de noviembre de 1995, ingreso de Plutón a Sagitario, 28 de noviembre del 2008, ingreso de Plutón al signo de Capricornio, 19 de noviembre del 2024, ingreso de Plutón al signo de Acuario. Ahí tenemos allí. Aquí está el foco. El foco en los eventos mundiales, sociales, colectivos, familiares, cercanos, íntimos. Y allí es donde está la clave de cómo interpretarlo. Ahora, ¿qué hago yo con interpretar algo? ¿Verdad? Tener herramientas para trabajar. Si esto sabemos que dura tanto, entonces ¿para qué las prisas? Entonces tengo tiempo para trabajarlo. No tengo que desesperarme. Debo tener paciencia. Es decir, todo esto lo que ayuda la astrología, porque es muy importante saber para qué usas la astrología. Para adivinar, para saber algo que va a suceder y que no tengas absolutamente ningún tipo de poder para trabajarlo o para que tener las herramientas adecuadas para modificar lo que necesitas modificar. Y por eso lo de la sabiduría, de saber distinguir qué sí puedo y qué no puedo. ¿Ok? Este es justamente la situación. Y vemos que hay otros planetas que pronto lo voy a hablar, pero voy directamente con estos ingresos de Plutón a los diferentes signos y nuestro mapa venezolano, ¿verdad? Que les voy a compartir para que vean de los que les estoy hablando. Para el año 1900, aquí está, vamos a ver aquí está. Para el año 1984, ¿verdad? En septiembre, cuando Plutón ingresó al signo de Escorpio,
¿verdad? Que fue una época bastante movida para Venezuela, sobre todo porque nuestro país vecino hermano tenía la guerrilla y entonces se llenó nuestro país Venezuela, que ya venía debilitado por otras cosas con la guerrilla colombiana, la FARC, con la LN y bueno, con muchísimas focos, dirían, que estaban cercanos con los países vecinos que estaban generando muchos conflictos en las fronteras, ¿ok? Había un sistema, hubo ese año, fue el cambio de Luis Herrera Campins, el presidente que más viajó, el Tauro, el Comelón, que estaba gobernando bajo el Partido Social Cristiano Copey y que generó aquellos famosos Viernes Negros y todas las que esas. Viene una crisis. Estamos hablando que una crisis en democracia, ¿ok? Ya después de allí nos acostumbramos a otras crisis. Jaime Lucinchi lo sustituye, ¿verdad? Ganó las elecciones, toma posesión desde 1984 hasta el 89. Pero tenemos un dato que se repite una vez que Plutón vuelve a ingresar en otro signo, que es, por ejemplo, que Astrid Carolina Herrera en 1984 se corona como Miss Mundo, y eso no sucedía desde Susana Duin, que también fue coronada Miss Mundo en el año 55. Tendríamos que ver cada año, a ver cuáles son los años donde estas Misses logran acaparar la atención y se coronan, ¿ok? Porque cada una, Miss Universo, Miss Mundo, todas esas tienen unas condiciones particulares en el cielo de Venezuela. Otra cosa, aparte de los secuestros, era una cosa terrible, la situación que estaba marcando 1984 Venezuela, las drogas, los secuestros, las matanzas, pero por ejemplo teníamos un dólar en 7.50 para las cosas normales y 4.30 para los alimentos y bebidas. Imagínense ustedes lo que esto significó, ¿ok? La gasolina tenía un precio de $1.20, que era la producción petrolera, casi 2.000 barriles diarios de petróleo, y el precio del barril para ese 1984 estaba en 41,45. Es decir, que estaba alto. Sufre una gran caída del barril del petróleo, lo tengo por aquí como un dato adicional, que fue terrible, y ese problema que tuvo con el barril del petróleo, que ahora no lo consigo, pero lo tengo por aquí, generó un impacto muy grande porque en el 88 tuvo su precio más bajo, que fue 11 punto algo. Entonces vemos que en el 84 sube a 40 y... Aquí está, el precio 41,45, baja a 11, casi 12 en el 88. Luego vemos que va subiendo paulatinamente para el año de 1995, ¿verdad? Que es cuando ingresa nuevamente Plutón cambia de signo, 1870, ¿ok? Luego vemos el 2008, donde el precio petrolero con el tercer gobierno de Hugo Chávez era una cosa prácticamente inigualable, de 90, casi $100 el barril del petróleo, y la producción bajó, se mantuvo en 2.000 algo, pero luego él lo baja, que es cuando él comenzó a hacer todo el desastre que hizo con Venezuela. Entonces tenemos que Venezuela en 1984, una realidad panorámica, teníamos media de un barril de petróleo de una producción petrolera. Estábamos muy jodidos, pero no tan jodidos, porque a pesar de que veníamos de ir levantando poco a poco, teníamos muchos conflictos externos. Ese año estaba ingresando al signo de Escorpio, es decir, estaba ingresando desde la casa 1 a la casa 2, como vemos aquí en la carta natal. Haría luego, en todo ese proceso, contacto con Urano, contacto con Marte,
Y una vez que entró en el 1995 al signo de Sagitario, permaneció en la casa 2 de la economía y cambió un poco hasta todo lo que tocó la casa 3, que está relacionada para los países se ve de forma totalmente distinta. Entonces tenemos que para el 1995 teníamos, continuaban las masacres en Venezuela, hubo una gran crisis bancaria que precedió este ingreso de Plutón al signo de Sagitario en 1994, la crisis bancaria más terrible. Los banqueros se tiraban de todas partes porque fue una cosa realmente espantosa, una gran crisis, ¿verdad? Es del segundo gobierno de Rafael Caldera y Rafael Caldera es el fiel representante de lo que es el Urano, ¿no? O sea, Urano, el castrado por Saturno, era el anárquico, aquel que hizo aquel desastre y que fue justamente él el que le dio el indulto a Chávez, es decir, le abrió las puertas al infierno, al diablo, para que ingresara a Venezuela y se mantuviera con sus ideales hasta el sol de hoy. Pero ya vamos a seguir hablando de esto. Pero lo más importante es que volvemos a tener una coincidencia. Tenemos que Jacqueline Aguilera gana el Miss Mundo en 1995. Entonces tenemos similitudes. 1984, Astrid Carolina Herrera. 1995, Jacqueline Aguilera también gana el Miss Mundo. Y eso significa que hay una correlación de esto. Vámonos al 2008, que es el más cercano, el que más tenemos. Y ya el 2008 ingresa entonces pronto a tocar la luna de Capricornio de Venezuela, el fondo del cielo de Venezuela, y ahora, cuando ingresa mañana, va a estar o sigue tocando la casa 4 de Venezuela, tomando en cuenta esta carta rectificada por Antonio Polito. Entonces tenemos en el 2008 tercer gobierno, tercer mandato de Hugo Rafael Chávez. Lo primero que él hace para ese año 2008 es que cambia del Bolívar al Bolívar fuerte, que cuando lo vemos del Bolívar al Bolívar fuerte nos damos cuenta es que está más débil que nunca. Y ahí se mantuvo el control de cambio. A partir de allí vino el gran desastre durante todos los gobiernos de Hugo Chávez. Entonces tenemos, él legaliza para que actúen dentro y fuera de Venezuela a los grupos FARC y ELN. Es decir, tengo conflicto en en el 1984, tengo conflicto en el 95 y cuando llega en el 2008, pero mira, vamos a hacernos panas, vamos a trabajar en conjunto, cambio de droga, matanzas, etcétera. O sea, él comienza a generar todo. Un punto a favor es que Estados Unidos le congela los bienes a Hugo Carvajal y a Henry Rangel Silva. Es decir, por problemas de droga, por problemas, ya comienzan a acercarse muchísimas cosas. Punto importante del 2008, inhabilitado Leopoldo López, Enrique Mendoza, ya él, vamos al desastre, ¿ok? Nacionalización de Sidor, endeudamiento con China, yo fui testigo porque estaba en China en el 2008, precisamente, cuando se estaba sucediendo todo esto. Nacionalización de la mina de oro Las Cristinas, que me imagino que es parte de lo que le repartió a Cristina Kirchner, que ahora está saliendo, y a todos los que ahora tienen minas en Venezuela, ¿no? Las expropiaciones de centros comerciales, o sea, allí fue donde el tipo dijo, se volvió loco. Y estaba justamente transformando todo lo que era la fuente, la parte más baja de Venezuela. Estaba socavando todas esas bases. Le estaba dando todas las dificultades que se estaban generando en ese momento, las estaba sacando. Amén de que para el momento en que toca, que eso ya viene más un poco cuando hay problemas con los alimentos, que fue en el 2010, no, 2009, 2010,
donde se perdieron los contenedores de grandes millones de cantidades de alimentos, de kilos de alimentos, donde la gente comienza a pasar hambre, donde hay una crisis real de electricidad, donde el país en ese momento, a pesar de tener una renta petrolera tan alta, ellos estaban haciendo desastres con el país. Entonces, ¿esto qué nos dice? Porque todo esto tiene un sentido. Lo primero es que cambia de signo, pero no cambia de casa para Venezuela. Y esto tiene una lectura. Y la lectura es que van a seguir los cambios, pero con otra mentalidad. Viene una mentalidad ya superado los contactos que hace Plutón, que exprime los diferentes planetas. En ese sector, a partir de ahora, no hay planetas que haga contacto. Hará contactos más distantes, oposiciones, algunas otras cosas, pero no la conjunción que realmente es la que más se nota y más se siente. Entonces, ya nos estamos preparando. Saturno se acaba de poner directo y va derechito a tocar a Plutón, natal de Venezuela. Y esto sucede pronto. Estamos hablando del 2025, donde va a venir el cambio que todos deseamos y necesitamos y que sabemos que este es el final. Es decir, final de una época muy, pero muy negativa, muy horrible y que poco a poco iremos recuperando. Por otra parte, Mercurio está en Sagitario y se está preparando para estar retrógrado, lo que significa que por lo menos hasta el 15 de diciembre vamos a tener Mercurio retrógrado y vamos a tener que revisar muchas cosas. Todavía falta tiempo. En este momento tenemos a Júpiter opuesto a Mercurio y bueno, está generando dimes y diretes. Fíjense ustedes, el potro está preso, ahora no está preso, que ahora se sí, que no. Entonces una gente se alegra por unas cosas y luego ve, ya se decepciona. Recordemos que Júpiter cuando pasa por Géminis, las expectativas no se cumplen a cabalidad, así que mejor esperemos que el panorama esté mucho más claro. Y este es más o menos el panorama que tenemos con Venezuela. Ahora yo les quiero hablar tanto para nivel personal como para todo lo que esté relacionado con la parte social. Les tengo una presentación y con esto concluyo para que veamos un poco de lo que les estoy hablando con relación a el planeta Plutón y para ello necesitamos tener una información que sea lo más oportuna posible. Y aquí ya esto lo he hecho yo en otras oportunidades, pero quiero que lo volvamos a ver para que nos ayude a revisar, porque siempre hay datos que pueden ser oportunos. Ay, Dios mío, siempre me pasa esto cada vez que muevo la barra. Es que la barra, la barra de Zoom me molesta para ver y entonces, vamos a ver aquí. Ok, aquí tenemos a Plutón. Ok, entonces esta barra, Plutón, que ya sabemos, y yo escribí esto que dice, nadie entra al infierno, ¿verdad? Y todos tenemos nuestro infierno y todos entramos a nuestros infiernos, todos somos luz y oscuridad, todos tenemos unos pasillos oscuros, todos tenemos crisis, todos tenemos, o sea, somos seres humanos y eso es lo más importante. Entonces nadie entra al infierno y sale igual. O sea, cuando tú enfrentas la situación que enfrentas, te transforma, te cambia, te modifica, incluso a nivel físico. Entonces tenemos, solo así, una vez que entras al infierno, que no sales igual, solo así renacemos como hombres nuevos. Claro, si somos seres humanos, una vez que pasamos por un proceso, ese proceso termina convirtiéndose en el factor fundamental de ese cambio, ¿ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ver si con este, vamos a ver Plutón. Entonces, bueno, primero que tenemos que saber es que Plutón, ¿verdad? Es hermano de Zeus, ¿verdad? De Júpiter, de Poseidón, de Neptuno. Eso es un trío, ¿ok? Cada uno de ellos tiene un atributo, cada uno de esos atributos ayudaron a vencer a una generación de Saturno y vencieron en esa guerra que, bueno, no hubo vencedores, pero bueno, asumió, hubo la ascensión de Júpiter, ¿no? De acuerdo a la mitología.
Su reinado es en el mundo subterráneo, oscuro, en el infierno, una deidad muy antigua que también está relacionada con el maléfico y el benéfico al mismo tiempo, que envía alimentos a las plantas, ¿verdad? Y poseedor de una gran riqueza. Entonces, qué nos da Plutón? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación por Venezuela? Bueno, porque nosotros somos un país petrolero, somos un país que tenemos muchísimas riquezas, un país maravilloso, extraordinario, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Pero nuestro petróleo viene justamente de Plutón. Nuestro oro, nuestras minas, nuestras bellezas vienen precisamente de Plutón. Entonces él está metido en el ajo de nosotros. Él está haciendo y generando todo lo que genera para un país como Venezuela. ¿Ok? Entonces estamos en un sitio privilegiado. El problema de Plutón es que obviamente nos dio muchos recursos, pero muy mala gente para administrar dichos recursos. ¿Ok? Entonces, por eso es maléfico benigno. ¿Por qué? Porque dentro de lo malo genera cosas buenas. Entonces pudiéramos decir, el petróleo en Venezuela es algo terrible, malo, qué horrible. No, ha sido bueno, solo que mal administrado. Entonces, allí tenemos que hacer, recolectar un poquito de esa información. Plutón es el que da la riqueza, no necesariamente se ve porque está subterránea, ya lo sabemos. Hay dos regiones que rige él, ¿ok? El Edebo, que entran apenas se fallece, que entran directamente al Tártaro, es una región mucho más profunda y tétrica, que está custodiada por Cerbero, es un perro de tres cabezas, y cola de dragón. Allí hay unos horrendos ríos separados de la tierra, solo se pueden cruzar con la guía de Caronte, recordemos a Caronte, que es el que nos pagamos para que nos lleve de un lado al otro. ¿Ok? Por eso es que todos, la mitología dice que todos llevaban una moneda en la boca. Hay incluso algunas películas que son extraordinarias que la vean, porque esas películas pagan, pagan por morir. Todo lo que es el proceso de Plutón se tiene que pagar y se paga con creces, ¿ok? Luego pues, tenemos el Licio, que es una donde van las almas buenas, ¿verdad? Y que el tártaro para las malas y la cosa buena. Entonces, ¿por qué se maneja desde la misma óptica? Es decir, que si tú logras hacer el trabajo que corresponde, bueno, probablemente vas a vencer las dificultades y vas a tener una ascensión, ¿ok? Luego tenemos que es el invisible, rodeado de su corte, que su corte es maligna y sombría. Tienen las deidades como las erignias o las furias, que son vengadoras de los crímenes y de las desviaciones. Recordemos que está vinculadísimo también a la muerte, al sexo y todo esto. También tiene como referencia a Hécate, que es la diosa de las brujas, que ayuda a Demeter a conseguir a su hija Core, que luego Core se convierte en Perséfone. El rapto de Core Perséfone se convierte luego en la esposa de Plutón, es el dios de las tinieblas. Y también hay una mitología de Erishkigal, ¿ok? Que es la soberana del mundo de los muertos, que genera un rito de iniciación, sobre todo para las mujeres, para obtener la sabiduría. Esto está vinculado con esas mitologías. Pero tenemos a Plutón, que tiene una naturaleza, y ponga mucha atención a esto, ¿ok? ¿Qué trabaja Plutón? Sistema depurativo del organismo, proceso de regeneración, sistema inmunológico, proceso de eliminación físico y psíquico, los órganos genitales, el intestino grueso, el páncreas, glándulas digestivas y enzimas vinculadas al metabolismo, defecación o procesos de putrefacción. Como principio tenemos la capacidad para cambiar en el sentido estricto de la palabra, crisis de vida, fuerza del inconsciente, del poder, eliminar todo lo viejo, cambios profundos, violencia, ¿verdad? Y agresividad juntas, ¿ok? A veces solamente es violencia, a veces es violencia con agresividad. Se le suma la parte marciana. Trabaja en lo interno como los procesos volcánicos. ¡Fuas! Revienta, el centro es oscuro, esos pasillos oscuros del ser que pueden estar en el inconsciente, esos centros oscuros que se nos olvida, ¿ok? Acciones o situaciones que tú guardas en eso y no lo quieres recordar, ese proceso tiene que ver con Plutón y genera un poder interno, con una fuerza,
un magnetismo, ¿ok? Y la resurrección. Ya sabemos que él es que está vinculado con la muerte. Como expresión tenemos que cuando es armónica da fuerza para el cambio, energía regeneradora, poder de curación, investigación profunda, voluntad de acero, espíritu independiente, el yo sí puedo, potencia la creatividad física y mental, sexualidad intensa con impulso, un magnetismo y se trabaja el kundalini, el tantra, todas aquellas cosas que hacen que se apodere la persona. Cuando es inarmónico, entonces tenemos poder con el fin personal. Todo, vale todo, ¿ok? Dominante, tiránico, ahí está el sadismo, la autodestrucción, el obsesivo compulsivo, el controlador, el fanatismo extremista, el abuso de dones, el abuso sexual, la sexualidad patológica, la pedofilia y todas esas cosas horrorosas que están ahorita saliendo a la luz, ¿no? Son inteligentes, agudos, penetrantes, objetivos, trabajan tirabuzón, van sacando, extraen, traen secretos, misterios, muchas cosas de ellas se callan. Físicamente tienen una contextura fuerte y resistente, tienen una fuerza que viene como contenida, con una gran voluntad. Y a diferencia de lo que cree mucha gente, los fríos son los capricornianos o los saturninos. Pero las personas del signo de Escorpio no son fríos, son melosos, son seductores, son eróticos, ¿ok? Manejan a su presa, la atraen, entonces no pueden ser fríos ni distantes porque eso generaría mucha menos frecuencia hacia donde está. En cambio, no, melosito, sabrosito, así como que vente para acá, mi amorcito, ¡fua! Te van seduciendo, bien sea con la energía, con la mirada, con la palabra, con la voz. Siempre tienen alguna marca importante en la cara, tienen una mirada penetrante, absorbente, de esas que no puede, seductora. O sea, hay unas miradas que tú ves y te quedas ¡fuah! Y te desmayas, bueno, tipo rayos X, eso es de Plutón. Y bueno, tiene, marca la posesividad en los amores, también el dramatismo en los amores, o el dramatismo o tormentoso, que los celos están marcados. Tenemos arquetipos, ya sabemos, desde los capos y pranes, los sindicalistas, los ocultistas, sanadores, brujos, hechiceros, mafiosos, ¿ok? Los lugares, ¿verdad? Bueno, cementerios, funerales, morgue, autopsia, chamanismo, túneles subterráneos, metro, las catástrofes, los volcanes, los prostíbulos, las pirámides de brujas, los aquelarres, los medios masivos, la televisión, todo aquello que seduce, ¿ok? Que atrapa, la televisión te atrapa. Y ahora los móviles, las tablets, ¿no? Que te va atrapando. Las redes se convierten en una cosa tan seductora que puedes pasar, te narcotizan, los narcóticos también. Y profesiones, bueno, todo lo que es banca, finanza, todo lo que los penalistas, la pornografía, la sismología, la prostitución, los productores, o sea, está vinculado con todo esto. ¿Ok? Y hay muchísimas cosas más. Pudiéramos hacer una gran lista y un gran libro con todas estas cosas, pero bueno, definitivamente es lo que hay, ¿no? Plutón es la metamorfosis, la destrucción, la reconstrucción, el poder regenerador, la liberación. O sea, él destruye, libera. Y libera el espacio porque siempre. ¿Ok? Entonces, es un proceso muy doloroso, muy fuerte. De allí sales verdaderamente cambiado, metamorfoseado. Cuando el planeta es dominante, genera una reserva, da frialdad para actuar. Fíjense ustedes que es diferente el frío y distante a la frialdad y la voluntad implacable que trabaja en solitario, ¿verdad? Y por el tipo de atracción que hace y sobre todo calmado para realizar lo que necesita salir. Si yo quiero seducir, yo no soy frío, pero el proceso antes de ver cómo es que voy a seducir es un proceso frío, calculador. Pam, pum, me pinto así, hago tal cosa, tal, de esta manera, ¿ok? Es rebelde, es revolucionario, por eso es que cambia todo. Y en el signo de Acuario se exalta precisamente por eso. Es capaz de absolutamente todo. Además, incluso los trabajos que nadie los quiere, los horarios que nadie los quiere, Plutón se hace cargo de eso porque sabe que puede para ello. Tiene poder y dominio en control, no le teme al peligro.
total y absolutamente temerario. ¿Para dónde hay que ir? Bueno, no importa, ese mismo soy yo. ¿Qué hay que traspasar? Vamos a traspasar lo que hay porque tiene el casco de la invisibilidad. Cuando el planeta está muy débil, ¿verdad? Genera miedos, sin deseos de lucha, es decir, que la voluntad se merma, genera envidia, venganza, genera arrogantes, prepotentes, gente diabólica que hace maldades por todas partes. El planeta es masculino, húmedo y cálido, y cuando ya sabemos que es masculino, húmedo y cálido, significa que tiene muchas cosas que no precisamente son la frialdad de la que ya les había hablado. ¿Ok? Y es sinuoso, es calientito, calientito y sinuoso. Una vez que está adentro, hace así. ¿Ok? Rige el signo de Escorpio, se exilia en el signo de Tauro, la caída es en Leo y exaltación en Acuario. Entonces ya sabemos que este planeta va a estar dando lo mejor de sí en Acuario, que no necesariamente dar lo mejor de sí es lo mejor para todo el mundo. El color es el rojo, el vino y el negro. Las piedras y metales, el jade, el plutonio, el granate, el hierro. Como naturaleza tenemos la mirra, la ruda, el ajo, el jengibre. Como objetos tenemos el ataúd, talismán, los sombreros de brujas, el caldero, microscopio y basura. Fíjense ustedes que una visera es más de Aries, que rige la cabeza, pero un sombrero de cualquier otro tipo es como el casco de protección de invisibilidad que tiene. Cuando vemos a Harry Potter, vemos que el sombrero era el que elegía hacia dónde te ibas, ¿no? Bueno, justamente ese sombrero de bruja es el casco de invisibilidad del poder que genera Plutón, ¿ok? Tenemos los animales, el insecto, todos los venenosos, todos los venenosos. Por supuesto, hay aves que son exóticas, pero no exóticas uranianas, sino exóticas raras, carroñeras, que están relacionadas con el signo o con Plutón. Esas aves que se esconden, murciélagos, esas aves que se esconden que son mamíferos, que son raros, esas cosas que están raras, que se ven en el centro de las tierras, en las cuevas, todos están relacionados. Las serpientes todas, su variedad, los topos, todos los ratones, reptiles, los escorpios, pero también tenemos, porque el escorpio que rige Plutón tiene tres etapas, el carroñero, ¿ok? La serpiente, el reptil, ¿verdad? El escorpión que ya tiene paticas y que ya se puede movilizar, y el águila que es el que tiene esa visión, el que se explaya y ya ha pasado por varias quemas como el ave fénix y por supuesto va renaciendo y cada vez que renace y se quema, cada vez que renace y se quema, por supuesto va depurando su alma, ¿no? Y va hacia lo que necesita ir. Por ejemplo, si lo quisieran relacionar con una literatura, con libros, pudiéramos ver el viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. También como películas vemos impactante El silencio de los inocentes, El Padrino, que hay una matazón desde el principio al fin, ¿verdad? La Reina del Sur, por ejemplo, que es una novela donde la droga, la prostitución, la matanza era la orden del día. Y como comidas tenemos, bueno, las comidas negras, los granos negros, arroz con calamares, ¿ok? El chocolate negro, el caviar, las ciruelas pasas, o sea, que son negras. Todas estas están marcadas con cuando el Plutón pasa por los signos y pasa por las casas, nos va marcando la transformación, que eso fue justamente de los que les hablé al principio. Entonces, como referencia, y ya resumiendo para retirarme, tenemos que principalmente para Venezuela, 1984, que fue en septiembre, hubo una situación y había un panorama que paulatinamente fue mutando y cambiando. Tenemos referencia de dólar, etcétera, en 1995, que fue justamente el 11 de noviembre de 1995. Esa misma situación se agudizó, hubo cambios sustanciales en el precio del petróleo, por ejemplo. Tenemos cuestiones en comunes, por lo menos la crisis bancaria, las MICE, etcétera. 28 de noviembre del 2008 tenemos el tercer mandato de Hugo Chávez.
Y último, porque hasta ahí le llegó, tenemos el Bolívar fuerte, legalización, nacionalización, expropiaciones. Ok, entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, para lo que podemos esperar, que ya se los he ido hablando definitivamente en otros momentos, lo que nosotros podemos esperar para esta temporada de Plutón ingresando, lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Ya yo estoy preparando que voy a hacer unos panoramas 2025 con diferentes astrólogos, los voy a invitar, de manera de que podamos tener una visión global, panorámica, de lo que pudiera suceder. Hay mucha gente que está muy inquieta a ver qué va a pasar el 10 de enero. Pues mira, va a pasar. Así que bueno, los dejo por aquí con esta información. Tengo la rifa, una rifa que estoy súper barata, 4,40 en euros. Todavía quedan unos números donde tengo tres productos importantes que primer premio, segundo premio y tercer premio. Y la rifa va a ser el sorteo el 8 de diciembre. Así que bueno, los espero. Más 34 652 482701 y espero que esta información les sea muy útil. Trabajemos, sobre todo tengamos mucha paciencia porque Venezuela, esto es hasta el final, señores.